Sí, doctora, sí se le escucha. Ah, perfecto. ¿Cómo está? Vamos a empezar la clase de hoy día entonces, ¿ya? Hoy día el tema para presentarles es hipertensión y riñón. Vamos a compartir la pantalla. ¿Cómo están, chicos? Ajá, sí, veo que están presentes. Muy bien, entonces comenzamos. La relación que existe entre la hipertensión arterial y el riñón es bien estrecha, ¿ya? La hipertensión arterial, si es que no se controla de manera adecuada, puede llevar a un problema renal crónico, o sea, es una causa de enfermedad renal crónica que inclusive puede producir una enfermedad renal crónica que requiera diálisis. Y por otra parte, los pacientes que desarrollan una enfermedad renal crónica por cualquier causa, nefropatía diabética, glomerulopatías, cuando ya llegan a estadios avanzados de enfermedad renal, pueden desarrollar también hipertensión arterial de tipo secundario. Entonces, esta relación estrecha que existe entre hipertensión y riñón, a veces no se sabe qué ha sido primero, ¿no? Es como el huevo y la gallina, no se sabe qué fue primero. Entonces, a veces es la hipertensión que precede al problema renal o a veces es una enfermedad renal crónica que cuando está en estadios avanzados puede causar eh, hipertensión arterial. A ver, un minutito, denme, quiero ver si con los audífonos se escucha un poco menos la interferencia. Ok, un minuto. A ver, ¿alguno de ustedes podría decirme alguna cosa para ver si está funcionando mis audífonos? Un saludo, hola. Sí, doctora, lo escuchamos. Ah, ya, no está funcionando mis audífonos. Ok, listo, muchas gracias. Ya, entonces comenzamos con la clase. Como les decía, es una relación muy estrecha que existe entre ambos, entre hipertensión y riñón. La hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante de enfermedad cardiovascular y muerte en el mundo, ¿no? La enfermedad cardiovascular y los eventos vasculares que producen muerte son el infarto agudo de miocardio y el ACV, que puede ser isquémico o hemorrágico, ¿no? Y el factor de riesgo que conlleva esto, el principal, es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se define como una presión arterial elevada y de manera mantenida. Las guías norteamericanas que son del American College of Cardiology y del American Heart Association del 2017, consignan presiones y como hipertensión arterial por encima de 130,80. Ellos consignan inclusive esta presión, por encima de esta presión, como hipertensión, 130,80, ¿no? Las guías americanas. Mientras que las guías europeas todavía consignan el valor anterior, el que manejábamos antes, 140,90, ¿no? Entonces, dependiendo dónde estemos y según las guías, pues la clasificación podría ser a partir de 130,80 o de 140,90, ¿no? Ambas guías recomiendan conocer los niveles de presión arterial ambulatoria. No se olviden que cuando un paciente va a una consulta, puede ocurrir el fenómeno de hipertensión de saco blanco, bata blanca, que es cuando el paciente se pone un poco nervioso y la presión se le sube en la consulta con la que nosotros podríamos estar. Pero en la casa, en domicilio, mantiene presiones arteriales más controladas. Entonces, los niveles de presión arterial y la categorización de la hipertensión arterial varía dependiendo la guía que manejemos, ¿no? En cuanto a la guía europea, que es la que está más arribita, yo les comentaba que a partir de 140,90 recién es hipertensión, ¿no? Entonces, una presión arterial óptima, ellos lo catalogan como 120, menos de 120,80, una presión arterial normal de 120, 129 y 80, 84, normal alta, 130, 139 y 85, 89, y ya la hipertensión a partir de 140,90, ¿no? Y lo dividen en grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 2 será a partir de 160,100 y grado 3 por encima de 180,110.
Y también tenemos la hipertensión sistólica aislada, que es que solamente la sistólica está por encima de 140. En cuanto a la definición americana, ellos consideran 130 a 139 de sistólica y de 80 a 89 de diastólica ya como hipertensión estadio 1 y mayor de 140,90 hipertensión estadio 2. Sin embargo, ¿a quiénes dar tratamiento, no? Estos pacientes que están todavía en el borderline de 130 a 139 de sistólica y de diastólica de 80 a 89, se sugiere dar más que nada tratamiento no farmacológico, que es cambios de estilo de vida, actividad física, reducción de grasas, evitar tabaquismo, comida baja en sal, bajar de peso, ¿no? Y se recomienda tratamiento farmacológico en pacientes que ya tengan enfermedad cardiovascular o riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, en estos pacientes que son de riesgo, como podría ser un paciente con diabetes, un paciente que tenga enfermedad renal crónica, sí está indicado tratar inclusive en ese estadio precoz. Ya cuando tiene 140 a 159 o de 90 a 99, ambas guías continúan recomendando un manejo no farmacológico y el farmacológico lo indica la americana y la europea más bien indica si es que esta hipertensión se mantiene. Y ya cuando tiene valores más elevados de hipertensión con riesgo moderado o alto, sí, de todas maneras hay que dar tratamiento tanto no farmacológico como farmacológico. Si tenemos una hipertensión por encima de 160 con 100, de todas maneras tenemos que dar medicamentos. Ahora, causas de hipertensión arterial. Nosotros podríamos considerar a la hipertensión arterial como primaria y como secundaria. La primaria se le llama también esencial. Y aquí tenemos al grueso de los pacientes. Un 90% de casos van a ser hipertensión esencial, ¿no? O sea, si nosotros tenemos 100 pacientes hipertensos, más del 90% van a tener hipertensión esencial o primaria. Ahora, ¿por qué se produce la hipertensión en estos pacientes? Es un trastorno muy heterogéneo, ¿no? Tiene base poligénica, o sea que si yo tengo familiares que fueron hipertensos, yo también voy a tener más riesgo de tener hipertensión, pero tiene una base de varios genes, no es que hay un gen de la hipertensión, no, es una combinación genética. Y hay algunos factores adquiridos que podría tener la persona para tener más riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Esos factores de riesgo básicamente es la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, la ingesta alta de sodio, la ingesta baja de potasio, la ingesta excesiva de alcohol. Aquí no lo mencioné, pero también el tabaquismo, y estos factores adquiridos te van a aumentar muchísimo tu riesgo de hipertensión. Y si encima tenías tú un familiar que era hipertenso, el riesgo de que tú tienes de desarrollar hipertensión va a ser mucho más alto. Tenemos, por otra parte, como les mencionaba, menos del 10% de casos de pacientes con hipertensión secundaria. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria? Una es la enfermedad renal crónica o también enfermedad renal parenquimatosa, ¿no? Que es lo mismo, enfermedad renal crónica. Otro es la enfermedad renovascular, que es cuando hay una alteración en la arteria renal, de estenosis, ¿no? Estenosis de la arteria renal. Lo otro podría ser un hiperaldosteronismo primario, que ya son cosas un poco más raras, el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, la hipertensión inducida de fármacos y drogas, incluidos el alcohol. Hay causas más raras como el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, la coartación de la aorta y varios síndromes de disfunción suprarrenal. Estos ya son causas más raras. ¿Me están escribiendo? ¿Están viendo bien o hay algún problema? Ah, están poniendo la asistencia. Ok, pensé que de repente no estaban viendo. Muy bien, ¿en qué casos nosotros podríamos tener sospecha de hipertensión arterial secundaria, ¿no? Normalmente cuando evaluamos un paciente, casi siempre tenemos en la cabeza que el paciente tiene una hipertensión esencial o primaria, ¿no? Pero ¿en qué pacientes deberíamos estar alerta pensando que podría haber una causa secundaria de hipertensión? En pacientes que presentan la hipertensión muy jóvenes, antes de la pubertad, aquí hay que descartar secundarismo. Sobre todo cuando son pacientes menores de 30 años y de repente no tienen otros antecedentes, no son obesos, no son diabéticos, no tienen familiares hipertensos, ni otros factores de riesgo cardiovascular. En este grupo de pacientes también deberíamos descartarle secundarismo. En pacientes que comienzan su hipertensión ya muy mayores también. Pacientes que tienen crisis hipertensivas, habiendo tenido anteriormente una presión normal o una hipertensión bien controlada. Hipertensión arterial resistente, ¿no? Si tenemos un paciente que para poder controlar la presión requiere más de 3 fármacos a dosis altas y el paciente está tomando adecuadamente su medicación,
¿no? Aquí hay que descartar que de repente el paciente no esté con una buena adherencia a la medicación, ¿no? De repente sea por falta de tratamiento. Lo otro que habría que descartar es que no tenga el síndrome de bata blanca, que es cuando va al hospital se hipertensa y en su casa está normal. Entonces, el MAPA o el AMPA, que es el control ambulatorio de presión arterial, nos podría ayudar a descartar esto, ¿no? Tomándole controles de presión en casa, y si aún así las presiones siguen elevadas, podríamos descartar secundarismo, otra causa de hipertensión. Hipertensión arterial acelerada maligna, que puede conllevar a daño ocular, retinopatía hipertensiva grado 3 y 4, también hay que descartar secundarismo. Presencia de síntomas o signos que orienten a otra enfermedad, por ejemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿no? O que de repente esté tomando algún fármaco que le esté causando la hipertensión arterial. ¿Qué datos clínicos del paciente me podrían hacer sospechar de hipertensión arterial secundaria? Si estoy pensando que hay un problema renal de fondo que me está causando una hipertensión arterial secundaria, tendré que hacer una valoración de mi función renal, descartar una enfermedad renal crónica. Esto lo puedo hacer tomando una urea, una creatinina, pidiéndole una proteinuria, un sedimento urinario para ver si hay alteraciones, ¿no? Entonces, con la evaluación de mi función renal, yo podría ver si de repente el origen de la hipertensión es la enfermedad renal crónica. Lo otro es de repente descartar una hipertensión renal por estenosis de la arteria renal, una hipertensión renovascular. En la renovascular hay dos tipos, una que es una fibrodisplasia y otra que es una aterosclerótica. Y son dos grupos de pacientes. En la fibrodisplasia son mujeres jóvenes sin otros factores de riesgo que de pronto empiezan a presentar hipertensión. Generalmente es una hipertensión severa, más de 160/100, ¿no? Y que al examen físico podríamos evidenciar la presencia de un soplo abdominal. Entonces, en ese grupo de pacientes, mujeres jóvenes con presión no controlada y con soplo, pues pensar en una hipertensión renovascular por fibrodisplasia. Y tenemos también el otro grupo que es la aterosclerótica, que son pacientes con factores de riesgo de aterosclerosis, pacientes obesos, pacientes fumadores, pacientes con dislipidemia, diabéticos, y lo podemos sospechar en pacientes que presentan una hipertensión de novo o un empeoramiento de un control de la hipertensión que ya la tenía previamente. En la ecografía renal podemos evidenciar una simetría renal de más de 1.5 centímetros, la presencia también de un soplo abdominal, y si yo a estos pacientes les doy medicación con un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como serían los IECAS o los ARA2, lo que voy a encontrar es que se sube la creatinina de más del 30%, ¿no? Justamente esto me podría orientar a que el paciente tiene este problema. Lo otro, episodios de crisis hipertensiva asociado a edema agudo pulmón. Entonces, pensar en hipertensión renovascular. ¿Qué otras hipertensión secundarias podríamos tener en mente? El hiperaldosteronismo primario. En estos casos, algo muy llamativo es que estos pacientes cursan con hipocalemia. Si ustedes ven a un paciente joven con hipertensión no controlada y en los electrolitos ven que hay hipocalemia, con pérdida urinaria de potasio, piensen en un hiperaldosteronismo. Y un síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing podría ser secundario al uso de corticoides, que eso también genera hipertensión arterial por exceso de glucocorticoides, o de repente un síndrome de Cushing de tipo primario por algún tumor de corticosteroides. Entonces, en estos pacientes con síndrome de Cushing veríamos la clínica de un síndrome de Cushing, ¿no? Un paciente con fases de luna llena, obeso, acúmulo de grasa a nivel cervical, la joroba de búfalo, con las estrías purpúreas, hirsutismo, hiperglicemia, todo lo que ustedes ya deben haber revisado cuando vieron las características de un paciente que tiene Cushing. Feocromocitoma, estas son cosas ya más raras, ¿no? Sería un paciente que tiene una crisis hipertensiva asociado a cefalea, palpitaciones, sudoración. Bueno, hipertiroidismo, hipotiroidismo si tuviera clínica de este tipo de cuadros. Hiperparatiroidismo en el contexto de un paciente con PTH alta y hipercalcemia. Acromegalia sería un paciente pues muy grande, con prosnatismo, con las fases características de un paciente acromegálico. Un síndrome de apnea y hipopnea del sueño también podría producir esto, pacientes generalmente que tienen problemas de obesidad y alteraciones para dormir. Una coartación de la aorta, aquí la hipertensión es en miembros superiores y más bien en miembros inferiores no, tienen presión normal. O de repente algún medicamento que se asocia a un empeoramiento de la hipertensión.
Entonces, cuando nosotros valoramos o queremos descartar esta enfermedad, esta hipertensión arterial de tipo secundario, como les mencionaba, ¿no? Si queremos ver si es de la parte renal, acuérdense que la hipertensión es muy frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica y también infuria renal aguda. Entonces, aquí deberíamos ver cómo está el filtrado glomerular y para eso tenemos que solicitar una urea, una creatinina y lo otro es ver si hay alguna evidencia de daño renal y esto lo vemos con la albuminuria, la microalbuminuria, la proteinuria en 24 horas y cómo está el sedimento urinario, si hay microhematuria, si hay macrohematuria, alguna cosa que me puede indicar que de repente está con nefritis el paciente. Acuérdense que el síndrome nefrítico causa, por ejemplo, hipertensión arterial, ¿no? ¿Y cómo yo podría ver si hay un síndrome nefrítico? Bueno, viendo si hay hematuria, viendo si hay falla renal asociada, edemas, hipertensión arterial, ¿no? Que serían causas secundarias de hipertensión arterial. Entonces, los pacientes con falla renal aguda van a tener hipertensión porque retienen sodio y también se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mientras que los pacientes crónicos tienen hipertensión secundaria, también por lo mismo, retención de sodio y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero aparte de eso, los pacientes crónicos tienen otras alteraciones a nivel del endotelio que hace que vayan desarrollando con el tiempo hipertensión arterial. Tienen mucho daño endotelial, muchos factores proinflamatorios que los hacen desarrollar luego la hipertensión. Asimismo, desarrollan hiperparatiroidismo secundario, se les tiene que dar tratamiento con eritropoyetina que causa hipertensión arterial. Entonces, son otros factores asociados a la enfermedad renal crónica que hace que estos pacientes, pues en más del 80% de los casos desarrollen hipertensión arterial que de repente antes no la tenían. Ahora, ¿en quiénes yo pienso hipertensión arterial renovascular? ¿No? Es cuando hay estenosis de la arteria renal. Y esto se debe a que la presión arterial se produce, la hipertensión arterial se produce porque hay una hipoperfusión renal. Cuando yo tengo alteración del flujo a nivel de riñón por una estenosis de la arteria renal, entonces esta disfunción renal me lleva a una elevación de la PA. A ver, un minuto. Creo que tengo un micrófono activado de alguno de ustedes. Sí. A ver. Ya silenciamos. Muy bien, entonces continuamos. Yo les comentaba que en el caso de una hipertensión arterial renovascular, lo que ocurre es que hay una estenosis de la arteria renal, entonces no le llega bien la sangre al riñón, el riñón se perfunde menos y esto causa la hipertensión arterial, ¿no? Y tenemos dos escenarios. Uno es la displasia fibromuscular y la otra es la estenosis renal por aterosclerosis. En la población general es una causa poco frecuente de hipertensión, más o menos 1% de casos de hipertensión, mientras que en pacientes que tienen una hipertensión grave y tienen clínica de aterosclerosis, podría estar presente hasta en un 35% de los casos. Muy bien, entonces hablaremos un poquito de hipertensión renovascular. Se produce porque puede haber una expansión de volumen extracelular y el aumento de la resistencia vascular periférica. Cuando uno opera esta estenosis, cuando ya sea por una cirugía o por un procedimiento de arteriografía, tú corriges esta obstrucción, pues se libera, va a liberarse la isquemia renal y podría mejorar la hipertensión. Sin embargo, mientras yo me demore más en hacer esto, la posibilidad de que yo pueda corregir la hipertensión y la isquemia renal ya va a ser menor. Esta estenosis aterosclerótica se produce más en varones que tienen otros factores de riesgo para aterosclerosis. La localización suele estar en el orificio de salida, en el ostium de la arteria renal o en su porción proximal. En un 30% de los casos, esto puede comprometer ambas arterias renales, o sea, ser bilateral. Puede progresar en un 35% de casos y podría progresar incluso a la oclusión completa de la arteria renal.
El otro escenario que yo les comentaba de la estenosis de la arteria renal es que haya una displasia fibromuscular. Esto es más frecuente en mujeres antes de los 30 años de edad. Hay varios tipos de displasia. La fibroplasia medial es la más frecuente. Afecta a los 2/3 distales de ambas arterias renales. Generalmente no es progresiva, no se conoce la causa, hay varios factores genéticos, hormonales, mecánicos, traumáticos que podrían estar implicados en este daño de la vasa vasorum, que van a generar la alteración de la arteria. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la estenosis de la arteria renal? Va a aumentar el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, y este aumento de la angiotensina 2 me va a producir una serie de alteraciones que me conllevan a la hipertensión arterial. Una vasoconstricción, una retención renal de sodio que también predispone a la hipertensión, un aumento de la secreción de la aldosterona. Van a ver, el exceso de angiotensina 2 es profibrótico, es prooxidativo, es proinflamatorio, tiene muchos efectos a nivel vascular, puede causar hipertrofia, remodelamiento, liberación de endotelina, y todo esto puede causar daño endotelial y predisponer a un empeoramiento de la hipertensión arterial. Hay también una activación del sistema nervioso simpático y efectos miocárdicos por el aumento persistente de la angiotensina 2. A nivel del miocardio hay remodelamiento con hipertrofia, crecimiento de miocitos. Entonces, en estos pacientes que tienen un problema de estenosis de la arteria renal, se va a liberar más renina, más angiotensina, más aldosterona, va a haber más retención de sodio y agua. ¿En qué escenarios clínicos sería indicado hacer el descarte de la hipertensión renovascular? Si tengo un debut de hipertensión grave o grado 3, o sea, yo lo estoy viendo por primera vez a mi paciente, no tiene antecedente de hipertensión y de pronto maneja cifras muy elevadas, ¿no? Por encima de 180 con 110. Lo otro, que si yo doy un IECA o un ARA2 como tratamiento antihipertensivo inicial, me suba mi creatinina en más del 50% al inicio del tratamiento. O sea, un deterioro brusco de la función renal con el uso de estos medicamentos también podría yo descartar una enfermedad renovascular. Lo otro, una hipertensión grado 3 en pacientes que ya tengan antecedente de aterosclerosis, sobre todo si son pacientes mayores y tienen el antecedente de tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo muy, muy importante de aterosclerosis, no olviden esto. Entonces, la hipertensión grado 3 en pacientes que tienen solo un riñón o tienen asimetría renal sin causa aparente. O pacientes que tienen hipertensión asociado a edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca refractaria con deterioro de la función renal. En estos pacientes yo debería hacer un descarte de enfermedad renovascular. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer el diagnóstico de una enfermedad renovascular, o sea, de una estenosis de la arteria renal? Podría dosar la renina plasmática. La actividad de renina plasmática va a estar elevada en un 50 a 80% de estos pacientes. Sin embargo, en un grupo de estos pacientes podrían cursar con una actividad de renina plasmática normal. Hay que suspender la medicación que reciba el paciente para poder hacer este examen. La verdad es que ya este examen prácticamente no lo hacemos, no solemos usar renina plasmática, no se hace de rutina. Entonces existen otros exámenes que nos pueden ayudar a ver si el paciente tiene una estenosis de la arteria renal. La ecografía Doppler de las arterias renales nos ayuda mucho. Como ventajas tiene de que no es invasiva, no es dolorosa, tiene buena sensibilidad y especificidad. El inconveniente es que va a depender de que lo haga una persona bien entrenada. Es observador dependiente, entonces si no es una persona bien entrenada se le podría pasar por alto una estenosis. Los estudios de imágenes ya más avanzados sí permitirían con más precisión hacer el diagnóstico de la estenosis de la arteria renal. La angiotomografía y la angioresonancia no son invasivas, pero la desventaja que tiene es que podría tener efectos adversos. Por ejemplo, la angiotomografía se emplea una cantidad importante de contraste iodado que es potencialmente nefrotóxico. Si estamos en el contexto de un paciente que ya tiene una estenosis de la arteria renal y que probablemente tiene algún daño de la función renal, pues a veces es complicado indicar contraste iodado. En cuanto a la angioresonancia, también sirve mucho
Pero el gadolino está contraindicado cuando hay enfermedad renal crónica, porque produce una enfermedad que se llama fibrosis sistémica nefrogénica. Entonces, hay que tener cuidado si ya la tasa de filtración está por debajo de 60 y está contraindicado con menos de 30 de depuración renal. El otro examen que sería el gold estándar es la arteriografía, pero es una técnica invasiva, ya actualmente casi no se usa, porque no solamente es invasivo, sino aparte usan bastante dosis de contraste, que también es muy nefrotóxico, ¿no? Tiene alto riesgo de complicaciones, aparte que el paciente lo irradia mucho. Entonces aquí nosotros estamos viendo una displasia fibromuscular. Noten cómo la arteria va a estar como arrosariada, se le llama apariencia de cuentas de rosario en una angiografía. Entonces esto, como les comentaba, ¿no? La displasia fibromuscular no se sabe la causa, ocurre más en mujeres que empiezan a hacer la enfermedad con hipertensión no controlada, inclusive menos de 30 años, ¿no? Estos pacientitos podrían hacer disección y trombosis de la arteria renal y se pueden complicar más. Aquí tenemos arteriografías con ambos escenarios de estenosis de la arteria renal. En el primer caso es por un problema de aterosclerosis y en el segundo tiene esta imagen de cuentas arrosariadas por una displasia fibromuscular. El diagnóstico también puede ser hecho con una ecodoppler, como les comentaba. Tiene una sensibilidad de 75%, una especificidad de 80%. Aquí medimos el índice de resistencia, que podría estimar el beneficio de una eventual intervención. Puede detectar estenosis unilaterales y bilaterales de las arterias renales. También podemos usarla para el seguimiento de los pacientes que han sido intervenidos con una angioplastía o una cirugía previa para ver si pueden haber presentado una reestenosis. El diagnóstico también puede ser hecho por una angioresonancia magnética que les comentaba. Aquí la ventaja es que no tiene que ser sometido a contraste iodado. La desventaja es que si la tasa de filtración está por debajo de 30, puede producir la fibrosis sistémica nefrogénica, que es muy grave. Es rara, pero muy grave. No se puede utilizar en pacientes con implantes mecánicos o marcapasos. Y la angioresonancia magnética, por ejemplo, aquí nos muestra una displasia, una fibrodisplasia medial, ¿no? Tiene una buena sensibilidad, tiene una buena especificidad, 93 de sensibilidad y 90 de especificidad. O sea, realmente como imágenes vamos a tener una muy buena visualización, nos va a poder diagnosticar con precisión la estenosis. Otro podría ser utilizando un radiorenograma con captopril. El radiorenograma lo que hace es como que te pintan los riñoncitos y nos permite ver la función. Si yo doy un captopril, es una gamografía. Si yo doy un captopril y luego de esto a la hora administro, hago la técnica y veo el antes y el después, lo que se ve es que en el después, en el riñón que tiene la estenosis, la función y la captación del radiomarcador va a caer. Entonces, cuando ya modificamos esta prueba con el captopril, va a aumentar su sensibilidad y una especificidad a más del 90%, ¿no? Entonces, yo doy el medicamento, llamo la gamografía antes y después del captopril, y yo veo que en el después, la captación en el riñón que tiene la estenosis va a estar disminuida, y ahí se va a ver la diferencia. El tratamiento es quirúrgico. Bueno, lo que se sugiere, ¿no? Una angioplastía transluminal percutánea. Es una técnica adecuada para la solución de lesiones estenóticas y que te evita la cirugía más complicada, ¿no? Puede tener éxito cuando hay una oclusión incompleta de la arteria renal y en la fibrodisplasia. La máxima respuesta se observa en 48 horas. En caso de no detectarse respuesta ni mejora de presión arterial, de repente la técnica reparadora haya fracasado. Entonces, lo que se hace es una angioplastía con balón, de tal manera que se libera la estenosis y ya el flujo vuelve a normalizarse. Si no se puede hacer la angioplastía porque de repente son varios los vasos afectados o se requiere una reconstrucción de la aorta, pues tendría que ser un tratamiento quirúrgico. El manejo médico, si es que no se deteriora mucho la función renal, podría estar indicado los IECA, los ARA2, también los diuréticos, calcio antagonistas y beta bloqueantes. Pero si es bilateral la lesión, sí mejor evitar los IECA y ARA2 porque va a haber una insuficiencia renal aguda asociado a su uso. Entonces aquí sí hay que tener más cuidado. Este es un estudio que mencionaba que comparando 947 pacientes
a quienes se les sometió a una intervención para solucionar su problema de estenosis aterosclerótica versus los pacientes a los que solo se le dio tratamiento médico para el control de la presión arterial, se vio que no había diferencias en cuanto a su evolución, por lo que este estudio coral realmente se cuestiona la necesidad de la intervención en todos los pacientes que presenten la estenosis, porque se ve que realmente si uno da un tratamiento adecuado para la hipertensión arterial y también puede conseguir cifras adecuadas para el tratamiento de hipertensión y no la necesidad de una intervención quirúrgica. Muy bien, como yo les mencionaba al principio, es un poco compleja esta relación entre la hipertensión y riñón, ¿no? La hipertensión primaria o esencial puede llevar a un daño renal, puede producir nefroangiosclerosis. Por otra parte, la enfermedad renal crónica también causa hipertensión arterial secundaria, ¿no? Casi todos los pacientes renales que no eran hipertensos en el pasado, cuando ya la enfermedad renal crónica está en estadios avanzados, se vuelven hipertensos, más aún los de diálisis. Lo otro es que esta hipertensión que a veces desarrollan en el transcurso de su enfermedad renal crónica empeora la evolución de la enfermedad renal crónica. Es un factor de riesgo de progresión de enfermedad renal. A veces es difícil saber qué fue primero, porque cuando vemos un paciente que ya tiene indicación, por ejemplo, de diálisis, casi siempre son hipertensos. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué fue primero? ¿El problema renal que llevó a la hipertensión o es la hipertensión la causa del daño renal? Y a veces no se puede saber bien qué fue primero. Entonces, la nefroangiosclerosis es el daño renal que produce una hipertensión crónica, ¿no? Sobre todo en qué pacientes? Pacientes que no han controlado adecuadamente su presión, ya sea porque no tomaron tratamiento o porque el tratamiento fue insuficiente y aún así mantenían presiones altas, ¿no? Sobre todo también en pacientes que tienen muchos años de hipertensión, son abuelitos que ya tienen más de 10, 20 años de hipertensión crónica. En estos pacientes es muy probable que ya se produzca a nivel renal esta nefroangiosclerosis. Entonces, es una enfermedad renal que complica la hipertensión esencial. Hay una afectación de la microvasculatura preglomerular. Afecta más a varones entre 55 y 60 años y es más frecuente en pacientes de raza negra. Se asocia a dislipidemia, hiperuricemia, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica y cerebrovascular. La lesión microscópica característica es una hialinosis de las arteriolas aferentes. También puede haber otras alteraciones a nivel renal, isquémicas, sobre todo crónicas, como retracción del ovillo glomerular, esclerosis segmentaria y focal. Puede ocasionar una focal y segmentaria de tipo secundario también. Puede haber fibrosis intersticial, atrofia tubular, que ya es evidencia de daño crónico, ¿no? Entonces son pacientes que ya tienen una hipertensión de larga data, muchos de ellos han tenido un ACV secuelar, o sea, ya han tenido compromiso de órgano blanco por la hipertensión, han tenido ya un infarto de miocardio, algunos de ellos, por eso acá mencionan enfermedad coronaria, enfermedad periférica, podrían tener claudicación intermitente por enfermedad arterial periférica o episodios de ACVs. Se asocia a dislipidemia y también a hiperuricemia. Entonces, si nosotros biopsiáramos a uno de estos pacientes, lo que encontraríamos sería la nefroangiosclerosis, una arteriosclerosis hialina. Entonces, la hipertensión arterial va a causar lesión de las arteriolas renales. Asimismo, como van de la mano, la aterosclerosis que se produce por todos esos factores de riesgo que muchas veces se asocian a la hipertensión también, el tabaquismo, la dislipidemia, la obesidad, el hiperinsulinismo, la hiperuricemia, todo esto genera también lesión en las arterias renales. También la misma enfermedad microvascular intrínseca, todo esto, al afectar las arteriolas renales, va a producir isquemia glomerular. Al glomérulo le va a llegar menos sangre. Entonces, de manera secundaria va a haber una hipertensión glomerular. Y esta hipertensión glomerular va a llevar a esta nefroangiosclerosis. Esta isquemia glomerular va a también producir todas las citoquinas proinflamatorias, la angiotensina 2 va a estar sobreexpresada, también el factor de crecimiento transformante beta 1. Hay factores como la raza negra que también te van a aumentar este riesgo, ¿no? Entonces, esta hipertensión arterial puede producir una hipertensión en el glomérulo y esto te genera la nefroangiosclerosis. ¿Y quiénes sospecho? Como les mencionaba, pacientes mayores, sobre todo varones, que tienen ya una historia familiar de hipertensión arterial, que han tenido una hipertensión de larga data, que ya tiene compromisos de órgano blanco. Puede ser corazón,
y a nivel de corazón se expresa como una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Puede ser a nivel de la vista, y lo veríamos como una retinopatía hipertensiva, a nivel cerebral como una secuela de ACV. También puede tener evidencia de daño vascular aterosclerótico en otros niveles, como una enfermedad coronaria, una arteriopatía periférica, una ACV. Pueden presentar proteinuria, pero ojo con esto, que la hipertensión arterial, si es que produce proteinuria, es en un grado bajo, menos de 1 gramo, menos de 1,5 gramos. La hipertensión arterial no produce síndrome nefrótico, no es causa de síndrome nefrótico. Entonces, la proteinuria, si la encontramos en el contexto de hipertensión arterial, sería una proteinuria baja, no nefrótica, menos de 1 gramo casi siempre. Si nosotros vemos que hay una proteinuria mantenida por encima de 1 gramo, hay que descartar alguna glomerulopatía asociada. Generalmente estos pacientes con hipertensión arterial que han producido daño renal tienen hiperuricemia, tienen dislipidemia, los riñones están más chicos y, bueno, algunos son de raza negra, también es un factor de riesgo. Entonces, ¿en qué pacientes podemos sospechar que el daño renal es por nefroangiosclerosis? Cuando se excluyen otras causas, como podría ser una nefropatía por una enfermedad autoinmune o una nefropatía asociada a una glomerulopatía, y tienen la clínica sugestiva, pacientes mayores, hipertensión de muchos años, que tenga proteinuria baja, que tenía una falla renal al principio leve, pero que ha ido progresando. Y el abordaje terapéutico es controlar la hipertensión, porque si no controla la hipertensión, el daño renal progresa, empeora. Es un factor de riesgo para que evolucione la enfermedad renal crónica. Entonces, mi objetivo, mi target, debe ser menos de 130/80 idealmente. Los medicamentos de primera línea son los IECAS y ARA2, tanto para enfermedad renal diabética como no diabética, porque son nefroprotectores al ser antiproteinúricos y disminuir la hipertensión intraglomerular. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre la proteinuria y hipertensión arterial? Cuando hay hipertensión arterial de muchos años y ya hay evidencia de daño endotelial crónico, nosotros podemos tener microluminuria o proteinuria, pero como yo les digo, no es muy alta, es no nefrótica. Pero sí, la evidencia de microluminuria es un indicador, es un marcador de daño renal por hipertensión arterial. Y es presencia de daño endotelial, eso me indica, ¿no? Y te aumenta el riesgo cardiovascular. Es como daño a órgano blanco, en este caso el riñón. Si es mucho, si es ya en un rango importante, hay que sospechar alguna otra glomerulopatía asociada, ¿no? Sobre todo si junto con la proteinuria yo tengo microluminuria, perdón, si junto con la proteinuria yo tengo hematuria, sí aquí de repente pensar que hay algo más, una nefritis asociada. Como yo les decía, ¿no? La hipertensión hace que la enfermedad renal crónica progrese. La hipertensión te genera hipertensión glomerular también. La proteinuria, si es que la tiene el paciente, también empeora la progresión de la enfermedad renal crónica. Por eso es importante controlar la hipertensión arterial como uno de los abordajes terapéuticos para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. La elevación de la presión arterial hace que progrese la enfermedad renal crónica, y esto lo hace por 2 factores. Uno es porque este incremento en la presión arterial sistémica va a pasar a la microvasculatura renal, o sea, va a haber una hipertensión glomerular. Pasamos esta hipertensión sistémica hacia el riñón. Y lo otro es por la presencia de proteinuria, que de por sí la proteinuria es nefrotóxico. Normalmente, si nosotros nos hiciéramos un estudio, en un riñón sano va a existir un fenómeno que se llama autorregulación renal, que es que va a mantener el flujo sanguíneo y la presión dentro del glomérulo estable a pesar de fluctuaciones de la presión arterial sistémica. Entonces, la autorregulación renal te permite que tu glomérulo esté a salvo frente a cambios bruscos en la presión arterial sistémica. Pero ya cuando esta hipertensión es crónica, estos mecanismos de autorregulación se van perdiendo. Entonces, esta hipertensión se transmite al glomérulo y le causa daño. Esto se produce por el daño en la microvasculatura, sobre todo de la arteria aferente de tipo crónico. Se pierde el reflejo miogénico, se pierde esta protección que ofrecía el glomérulo para el penacho glomerular.
Entonces, en otros escenarios también tenemos alterado la autorregulación, ¿no? La hipertensión que les menciono, la diabetes, la misma enfermedad renal crónica hace que la autorregulación se pueda perder. Si hay un riñón dañado, la disfunción de los mecanismos de autorregulación a nivel de la arteriola aferente se pierde. Entonces, esta hipertensión sistémica se pasa a una hipertensión glomerular. La hipertensión de capilar glomerular te lleva a una hiperfiltración con más proteinuria, puede desarrollar una esclerosis glomerular y esto genera más daño renal crónico, un deterioro progresivo de la función renal. Entonces, esta hipertensión glomerular me lleva a daño endotelial y proteinuria. Y la proteinuria es un marcador de daño renal asociado a hipertensión. Y por sí mismo es un factor de progresión de enfermedad renal crónica. Este acúmulo de proteínas filtradas van a ser citotóxicas, profibróticas, nefrotóxicas a nivel renal. Entonces, así más o menos es como yo les comentaba, ¿no? Esto, imagínense que esa es la arteriola aferente, este es el glomérulo, y esta es la arteriola eferente. Entonces, esa es la mácula densa, el túbulo distal. Bueno, acá tenemos la presión sistémica. La presión sistémica, si está normal, pues no tendría ningún problema con el riñón. Pero cuando hay hipertensión arterial, inicialmente va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y esto lo hace para tratar de que no aumente la hipertensión dentro del glomérulo. Ese es el reflejo miogénico de protección de vasoconstricción frente a hipertensión para evitar que esta presión incrementada a nivel sistémico se traspase al glomérulo, de tal manera que el glomérulo mantiene su presión adecuada. Si nosotros tenemos una sobrecarga de sodio muy elevada, también para evitar que esto llegue al riñón va a haber un fenómeno de vasoconstricción. Pero ya cuando tenemos un riñón enfermo por hipertensión crónica, por diabetes, o en algunos o evidencia de daño renal, este reflejo miogénico se pierde. Entonces, la presión arterial, si está incrementada, se traslada hacia el glomérulo y te genera hipertensión glomerular. Esta hipertensión glomerular te produce hiperfiltración, te produce proteinuria, daño endotelial, más esclerosis, más atrofia y al final hace que progrese la enfermedad renal crónica. Entonces, como les comentaba, la elevación de la presión arterial sistémica de manera persistente eleva la presión dentro del glomérulo, esto me genera proteinuria, que me genera más nefrotoxicidad, más daño renal, más daño tubular, y esto pues más empeora la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuáles son los factores relacionados con la génesis de la hipertensión arterial en los pacientes con enfermedad renal crónica? Cuando disminuye el número de nefronas, en el caso de una enfermedad renal crónica, va a haber retención de sodio, ¿no? Pacientes que tienen problemas renal crónica retienen sodio y eso hace que jale agua, hacen retención hídrica y la sobrecarga hídrica también genera hipertensión arterial. Por otra parte, el daño renal parenquimatoso hace que se libere más renina, angiotensina, aldosterona, que va a generar más vasoconstricción, más estado profibrótico, más daño renal. La uremia de por sí también te genera otras alteraciones, daño endotelial, hiperparatiroidismo, activación del sistema nervioso simpático, que te generan daño endotelial con rigidez, con un aumento de las resistencias periféricas. Y por todo esto, al final yo tengo hipertensión arterial. Si yo controlo la presión arterial, puedo disminuir el deterioro de la función renal y puedo mejorar la progresión de la enfermedad renal, enlentecerla. Entonces tengo que chequear la presión de mi paciente, chequear la proteinuria del paciente para poder manejarlos. El tratamiento de primera línea son los IECA y los ARA2. Es todo lo que vaya a bloquear el sistema renina, angiotensina, aldosterona. También se puede emplear calcio antagonista y todo lo demás de manera asociada para mantener el target que debería ser menos de 130/80. Entonces, ¿qué conceptos son importantes que recordemos? La hipertensión está relacionado a una mayor incidencia de enfermedad renal crónica. Progresa la enfermedad renal crónica y también te aumenta los eventos cardiovasculares, que son el infarto agudo de miocardio, el ACV isquémico o hemorrágico. La hipertensión favorece la progresión de la enfermedad renal crónica al incrementar la presión dentro del glomérulo y que eso te conduce a hiperfiltración con proteinuria. Si yo controlo mi presión, enlentezco la progresión de mi enfermedad renal crónica. El objetivo de la PA debería ser individualizado en función de los riesgos del paciente, ¿no? Pero en general, si hay problema renal, debería ser menos de 130/80. Eso sería lo óptimo, sobre todo si hay asociado proteinuria. El tratamiento farmacológico indicado, lo ideal, son los IECAS y los ARA2 de primera línea.
sobre todo cuando hay proteinuria asociado. Y tiene que estar asociado a cambios de estilo de vida, que es disminuir la ingesta de grasas, bajar el peso, baja comida en sal, actividad física. Bueno, más que nada eso. Y unas breves palabras sobre hipertensión maligna. La hipertensión maligna es un cuadro caracterizado por una elevación de la presión arterial muy marcada que te produce en poco tiempo daño de órgano blanco. O sea, no es una hipertensión crónica, sino suele ser una hipertensión súbita, agresiva, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos podríamos encontrar hipertensión maligna? Por ejemplo, esclerodermia, enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, pacientes que hacen preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel, a veces pueden cursar con hipertensión maligna que puede hasta causarles daño ocular. Esos pacientes, esos escenarios que son raros, pero se asocian a daño renal y se asocian también a daño de órgano blanco, sobre todo ojos. Puede haber edema de papila inclusive. Son presiones muy altas, por encima de 200 de sistólica con 130 de diastólica, ¿no? Entonces, aquí ocurre un daño endotelial, un daño vascular. Hay un desequilibrio entre mecanismos vasoconstrictores, vasodilatadores y un incremento en la actividad del sistema renina angiotensina aldosterona con disfunción endotelial. A nivel renal lo que encontramos nosotros es la necrosis fibrinoide, que va a obliterar la luz vascular. Eso felizmente no es muy frecuente. Muy bien, chicos, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Luis, ¿cómo estás? Dime. Doctora, hacer una consulta. El gol estándar para el diagnóstico de hipertensión renal vascular, ¿cuál sería? El, La angiotomografía. O sea, realmente si pudiéramos hacer estudios de imágenes, la angiotomografía me podría ayudar, porque la arteriografía ya prácticamente no se usa. Todavía en alguna literatura lo mencionan como gol estándar, pero realmente es muy invasiva, no se utiliza. Lo que sí utilizamos es la angiotomografía. La ecodoppler también podría ayudarnos, pero como es operador dependiente, la sensibilidad y especificidad no son tan altas como quisiéramos, ¿no? La angiotomografía sería lo más adecuado. Gracias, doctora. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo importante aquí que recuerden es que tanto problema renal como la hipertensión siempre están de la mano, ¿no? Y cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica, en el abordaje inicial que nosotros hacemos a nuestros pacientes en consulta es chequear hipertensión, chequear proteinuria, cambio de estilo de vida, porque la hipertensión no controlada es un factor de riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, ¿no? Y otra cosa importante también, recuerden que la hipertensión no causa síndrome nefrótico, puede causar proteinuria como evidencia de daño endotelial y de hecho la microalbuminuria en el contexto de un paciente hipertenso es un marcador de compromiso de órgano blanco, o sea que la hipertensión ya afectó al riñón, la microalbuminuria. Sin embargo, son proteinurias bajas, menos de 1 gramo, ¿no? Si ustedes ven un paciente con hipertensión y con una proteinuria más de 1 gramo, más de 1 gramo de manera persistente, hay que ampliar los estudios, probablemente una biopsia renal, para descartar alguna glomerulopatía primaria o secundaria asociada y no solo por hipertensión arterial. Bueno, eso para que no vayan a olvidarse. Bueno, si no hubiera más preguntas, entonces yo creo que ya terminamos por hoy la clase. Les agradezco la atención y que se hayan conectado hoy día, que es un día un poco complicado porque, bueno, ya es 31. Les deseo que tengan un feliz año, que la pasen muy bonito y que el 2021 nos traiga cosas buenas a todos porque este año ha sido tan difícil. Sí, chicos, sí, pásenla muy bonito. Ojalá que el próximo año ustedes ya puedan reincorporarse, que todas las actividades puedan ser normales. Vamos a mandar buenas vibras ahora a las 12 para que así sea. Entonces, cuídense un montón, chicos. Ojalá que la rotación de nefro, que todavía les quedan unos días más, les haya gustado. Ojalá que hayan podido aprovecharla mucho. Y si no, todavía tienen tiempo de revisar algunos temas estos días, porque es un bonito capítulo. A veces no le dan tanta importancia a nefro, pero
les va a ayudar muchísimo con sus pacientes en general. Traten de leer un poquito estos temas y de aprovechar su rotación, lo que ya queda de los días. Cuídense mucho entonces, chicos, un abrazote, feliz año, que la pasen muy lindo ahora. Chao, chicos, feliz año a todos, cuídense mucho, un Feliz abrazo. año, doctora. Feliz año también para ustedes, un abrazo grande, ¿ya? Cuídense mucho, bye.